Amigos de Radio Informativa, sí, estamos con la licenciada Edna Gallo, aspirante a una de las regidurías del municipio de Corregidora. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Espero que todos estén teniendo una increíble tarde y que hayan tenido unas fiestas decembrinas y fiestas navideñas llenas de amor, llenas de mucho cariño y muchas metas para este año que comienza. Platícanos del proyecto, ¿por qué buscar la regiduría en Corregidora? Yo creo que es bien importante reconocer y dar los espacios como mi partido lo ha tratado de hacer desde el nacional con nuevas expectativas a los jóvenes, ¿no? 1 de cada 3 personas en el país es joven y a veces hay una idea errónea de que el joven no le interesa o no hay un sentido sobre la política y me parece bastante erróneo. Yo de manera personal con la gente que puedo platicar jóvenes, 9 de cada 10 tienen interés en la política de una u otra manera, pero existe un interés en incidir y en conocer la situación tanto del país como de manera local, ¿no? ¿Cuáles serían los ejes principales? ¿Lo puedes manejar por ejes, lo puedes manejar por estructuras o por puntos? ¿Cuál sería lo más importante en estos momentos para poder involucrarte dentro de la política y atraer a los jóvenes? Y no nada más a los jóvenes, sino a la gente que realmente se interese en tu proyecto. Claro. A mí me parece bien importante que antes de poder hacer una propuesta hicimos un análisis sobre el municipio, las necesidades, porque a veces tener propuestas al aire no son necesarias y también me parece una falta de respeto a la ciudadanía no conocer la realidad de las necesidades básicas, ¿no? Para mí, en tema del municipio de Corregidora, hay 3 ejes básicos en los cuales hay que tener mucha atención y hay que promover nuevos proyectos. El primero sería el tema de la educación y la cultura. El segundo sería el tema de la inseguridad, que a pesar del tema de premiaciones y situaciones extras o extraoficiales al tema civil, no se ha tomado en cuenta que realmente ha subido el índice, no nada más de inseguridad, sino de insatisfacción por parte del ciudadano, ¿no? Y la tercera, que es el tema de transporte público, que a pesar que hay un nuevo proyecto a nivel gobierno estatal, realmente no complementa o no apoya el tema de las necesidades básicas del municipio de Corregidora. Vámonos por partes. ¿Cómo perciben los jóvenes la inseguridad independientemente de las personas adultas, de la clase media alta o de las colonias populares? ¿Cuál ha sido la percepción de los lugares donde tú has acudido y has platicado con la gente? La percepción es de descuido de las colonias, de descuido de las situaciones realmente importantes. Obviamente el tema de asalto a mano armada, asalto a casa habitación, el tema también de la inseguridad por medio de género, ¿no? El tema de poder caminar las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes del municipio, con la seguridad de que no va a haber una falta de respeto, que no van a no vivir con ese miedo, esa incertidumbre de que pueden ser secuestradas, que pueden ser violadas, que pueden tener diferentes procesos, que todas las mujeres en algún momento lo hemos vivido, ¿no? Y me parece una de las más importantes, el reconocimiento de la situación del narcomenudeo en el municipio, ¿no? Es algo conocido. Los jóvenes saben perfectamente dónde y cómo están incidiendo en el tema del narcomenudeo, pero no se ha hecho un proyecto que realmente sea satisfacción. Es más, me parece que ni siquiera hay un proyecto para poder incidir en este tema porque no hay un reconocimiento del gobierno, ¿no? Entonces, me parecen esos temas fundamentales de cómo lo ve y cómo lo viven los jóvenes y en general los ciudadanos de Corregidora. Abundando un poquito más en esa pregunta, la violencia contra la mujer, principalmente en las calles, ya no hay respeto, pero en muchas ocasiones se dice, ¿es por la vestimenta o se debe de respetar la vestimenta? Porque yo creo que no es ahí donde debe uno de entrar con el machismo o porque te ven con el escote o con una falda corta. ¿Esto qué es? ¿Falta de cultura? Me parece que sí. Me parece también que hay que reconocer que en temas de educación y cultura, en el tema de género, también es generacional, ¿no? No podemos tampoco apuntalar con el dedo de manera directa diciendo que la gente lo hace de manera consciente. Muchos de ellos sí lo hacen de manera consciente, pero otros es un tema de aprendizaje, ¿no? Generacional. Pero sí me parece importante apuntalar que es un tema cultural, que hay que cambiarlo. Obviamente lleva tiempo, es un tema de circunstancia en el tema educativo desde lo básico, ¿no?
Dicen por ahí que el tema del desnudo, lo malo bien del desnudo no está en quien lo porta, sino en el ojo que lo ve. Creo que es importante esto porque desde ahí viene la educación, porque todo mundo tenemos una mamá, tenemos hermanas, tenemos tías, tenemos una figura femenina en casa, y si no empezamos desde ahí las bases principalmente para poder dar el respeto primero a nuestra familia y a nuestros seres queridos, pues no lo podemos dar hacia afuera de la sociedad, ¿verdad? Así es, y no nada más en ese tema, me parece importante apuntalar que el tema del sexo que llevemos o con el que nos conformemos, o el género con el que nos conformemos, no debe de ser base para poder respetar los derechos humanos de cada persona, ¿no? Es una parte fundamental del tema tanto legal como civil de los ciudadanos, y a veces el tema de género lo sesgamos mucho al tema de mujeres nada más, pero no hemos visto también que tenemos una comunidad LGBTI que no está siendo realmente reconocida, y no se están reconociendo las necesidades básicas y la necesidad de reconocer estos derechos humanos, ¿no? Entonces creo que también es un tema a apuntalar, porque a veces sí se habla de la violencia, de feminicidio, de las violaciones, pero no hablamos también del tema de la violencia a esta comunidad en específico, y que realmente es amplia, ¿no? A veces las minorías son mayorías y no lo queremos ver de esa manera por un tema cultural. ¿Hay acercamiento con los grupos lésbico y gay? Sí, yo creo fundamental poder convivir y conocer las necesidades de todos los sectores sociales posibles, ¿no? Tanto tenemos gente heterosexual, como hay gente homosexual, como hay transgénero, hay transexuales, ¿no? También hay que reconocer también el tema de religión, ¿no? Tanto hay católicos como hay testigos de Jehová, como hay budistas. Entonces, me parece importante el reconocer la riqueza que tenemos en el municipio a nivel social. ¿Por qué los jóvenes tienen que creer en Edna? ¿Por qué con esos proyectos que tienen? ¿Cuál es la motivación para poderlos atraer? Ya no promocionarte, sino que sea tu programa de atracción. Que digan, es que trae un programa muy interesante, y creo que los jóvenes nos podemos sumar en ese sentido. Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque yo al principio me daba un poquito de miedo salir. Obviamente yo entré a la política por una necesidad de cambiar las cosas. Me di cuenta que sí había espacios de incidencia, pero realmente donde podíamos hacer cambios, tanto en reformas como en cambiar ciertas constituciones sociales, como bajar programas de apoyo, era por medio de la política, ¿no? Y afortunadamente o desafortunadamente, no sé, he tenido la posibilidad de el reconocimiento por medio de mi carrera de las necesidades. No soy una persona que llegue de un discurso. Prefiero mucho más platicar con la gente, escucharla, las necesidades, y eso ha sido lo que ha logrado la compenetración con jóvenes. Los jóvenes afortunadamente ya llegan y hola, ¿cómo estás? Y hay una amistad mucho más allá que un tema de verme como una persona arriba de. Y eso me parece fundamental en la política actual, sobre todo en la política joven contemporánea, ¿no? La gente está cansada de promesas, en campañas, la gorrita, la cubeta, la matraca, la camiseta. ¿Cómo cambiar esa imagen del político que mientras das, te apoyan? Yo creo que ya no son momentos de dar, sino de convencer. Así es. Creo que el convencimiento está no nada más en el discurso y en la palabra, sino en los hechos. Cuando la gente ve las formas en las que trabajas, cuando la gente ve que no es un discurso, sino que realmente esa es tu forma de ser y de pensar, y que no te da miedo hablar sobre temas que a mucha gente le parece tabú, como los que acabamos de tocar, se abre uno la puerta con la gente, porque saben que hay esa apertura de escucha, ¿no? Por ahí hay un tema de discurso y de moralidad política que es importantísimo cambiar, ¿no? Este tema de jerarquización del político, donde el político tiene que estar arriba de un estrado y no es igual de alguna manera que los demás ciudadanos, pareciera que hacemos un sesgo entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y me parece importantísimo cambiar esa forma de concebir la política, ¿no? ¿Cómo ves la marginación en el municipio de Corregidora? Los cinturones de pobreza, el no progreso. Hay colonias donde no hay energía eléctrica, donde no hay pavimento. La gente prácticamente pues vive en una chocita con las láminas de asbesto o de cartón, etcétera, etcétera.
¿Cómo hacer este crecimiento e involucrar a la gente para terminar con esos cinturones de pobreza? A mí me parece un tema con dos fases, ¿no? Un tema de alarmante, ¿no? En temas culturales y económicos, porque es imposible creer que en una calle, por ejemplo, ahí donde vivo yo en Candiles, una calle la cambiaron arriba de 2 millones de pesos, donde hay a lo más unas 50 casas, 2 millones de pesos para cambiar una calle que estaba bien, realmente no necesitaba un cambio, y ese dinero se pudo haber utilizado en un proyecto que realmente funcionara para la gente que tiene una necesidad básica, ¿no? Pues creo que a veces es falta de educación social de la gente que decide y promueve los proyectos, ¿no? Pues el tiempo a veces se nos viene muy encima porque pues, esto va para el radio. Rápidamente, nos quedan 5 minutos. Dame, por ejemplo, lo del transporte público, tu percepción. Me parece importantísimo hacer cambios en el tema de transporte público, tanto en tiempo, con el tema de transporte estatal, como en el tema de posibilidad de inserción, ¿no? Poder hacer proyectos de bicicleta me parece un poquito imposible en este momento en el tema de corregidora, pero sí hacer cambios, poder, no sé, meter tal vez un proyecto de vans, un proyecto de escolar, ¿no? Un transporte escolar, poder ver de qué manera las rutas son más eficientes y que pasen por los lugares que realmente se necesita que pasen. Hay gente que baja y tiene que caminar todavía 1 o 2 kilómetros para poder llegar a su casa, entonces me parece importante hacer una revalorización del tema del proyecto de transporte. Y lo peor de todo, ¿no? Combinando el transporte público con la inseguridad, sí. O sea, hay gente que se tiene que levantar a las 5 de la mañana y caminar 4 o 5 cuadras en donde no hay luz, en donde no llega la patrulla. Así y esto es lo que yo creo que es una de las prioridades que podrías tener en mente en ese sentido, ¿no? Así es. Me parece que muchas veces es un tema transversal, ¿no? Si tenemos el tema de educación con buenos proyectos, vamos a poder hacer cambios también en la educación vial, porque también es un tema importante. Tenemos el carril para el camión, pero pues, la gente se va por ese espacio. Me parece importante poder hablar de educación vial, hablar de educación también peatonal, porque no se tiene. Muchas veces los temas de accidentes tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, me parece que un tema transversal es la educación y la cultura, que pudieran hacer mella por medio de proyectos distintos y alternativos, ¿no? Fíjate que hay muchos temas que tratar y realmente sería una gama infinita como para poder muchas cosas de las que hay. Pero, ¿qué mensaje le podrías mandar a la gente que pueda confiar en ti? Y estamos hablando de mujeres, estamos hablando de las asociaciones, de lo que tú me decías de la comunidad lésbico-gay, de las gentes marginadas y la pobreza. ¿Cuál sería el mensaje de Edna para decir, yo tengo un buen proyecto? Me parece que más que hablar de mi proyecto, yo hablaría más de un tema de ser críticos a la hora de ejercer un voto o de ejercer una opinión pública, ¿no? Me parece bien importante que conozcan todas las posibilidades que existen, que sepan qué proyectos se han hecho. Afortunadamente, en el tema de experiencia social, pues estuve en casa de migrantes, he estado trabajando en la sierra, he trabajado de alfabetizadora, tengo bastante experiencia, a mi no tan corta edad, 26 años, pero hay una experiencia, ¿no? Y la experiencia lo que me dice es que la gente lo que necesita es tener posibilidad y libertad de ejercer sus opiniones de la manera más objetiva posible. Entonces, yo más que hablar de un tema de que confíen en mí, pediría que confíen en sus aportaciones, en su crítica y que conozcan toda la variedad de posibilidades que existen, que sepan y que pidan y exijan, es más, hasta la posibilidad de un currículum, ¿no? Que a veces llega la gente y ni siquiera conocemos qué experiencia o qué experiencia no tiene. Pues me parece muy importante eso. Fíjate que sí has tocado uno de los puntos que realmente están ahí, la confianza que debes de tener y la empatía con la gente en ese sentido. Pues te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y no nos dijiste el partido. PRI. Soy priista, orgullosamente priista. La verdad es que mi partido me ha apoyado mucho. Lo agradezco desde el nacional, el estatal, en el tema local. Se han abierto las puertas con mucho trabajo. Yo no soy una persona que venga de abolengo, pero pues ahí estamos, ¿no? Pues te deseamos lo mejor de lo mejor y yo creo que esto es para recapacitar, para poder valorar, y yo cerraría con esto, no es el partido sino la gente. Así es. Yo creo que es la figura en estos momentos y que los jóvenes se están involucrando
realmente en algo que les interesa para que haya un progreso en sus municipios, en el estado y a nivel nacional. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, les deseo una muy bonita tarde y que tengan muy bonito fin de semana también.